Qué alegría saludarlos, queridos amigos, hermanos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos iniciando la carta de Santiago. Es una carta interesante porque esta carta desde el principio estuvo en discusión. Miren, la carta de Santiago fue una de las últimas, literalmente una de las últimas, en ingresar al canon bíblico. Me refiero a los libros que son considerados como libros inspirados por Dios. Uno de los motivos principales fue porque Martín Lutero, cuando analizó esta carta, dijo que esta era una carta de paja, es decir, una carta que no tenía mucho contenido cristocéntrico, porque es que aquí Santiago se centra en el tema de las obras. No porque él está predicando la salvación por las obras, pero sí está presentando las obras como resultado, un resultado tremendo con aquellos que siguen a Jesús genuinamente. Sin embargo, después el concilio decidió tener esta carta como una carta canónica, inspirada, un libro muy bueno porque no contradice este libro el resto de los libros. De paso, cuando hacemos un estudio cuidadoso de Santiago nos damos cuenta que Santiago muestra la esencia de la verdadera religión, la verdadera creencia. No presenta una salvación sin obras, es decir, las obras son el resultado de una salvación, el resultado de un cristiano genuino, un cristiano verdadero, un cristiano que realmente ama a Dios, con seguridad tendrá buenas obras. Bueno, posiblemente esta carta fue escrita, dicen ellos, o los investigadores, en el año 44 aproximadamente. Algunos dicen hasta el 49 tal vez después de Cristo. Pero la fecha más concordante es el año 44 después de Cristo. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 1 y este capítulo es interesante porque nos muestra cómo viene al hombre la sabiduría de Dios en primer lugar, cómo el ser humano o el hombre puede tener la victoria sobre las pruebas y las tentaciones, y en tercer lugar nos hace un llamado y una invitación a ser hacedores de la palabra. Al punto que él dice que no solamente serán salvos aquellos que escuchan, sino aquellos que hacen la palabra. Entonces, esto creo que tiene mucha concordancia con lo que Jesús mostró en su vida personal, y pues la Biblia toda nos llama a ser imitadores de Cristo. Vamos al texto bíblico. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, primer argumento que presenta Santiago es el siguiente: cuando alguno de ustedes pasa por prueba, tengan paciencia, sabiendo que esa prueba debe producir en ustedes una obra completa para ser perfectos, cabales. Y obviamente, pues, al Santiago decir esto, automáticamente va a chocar con muchas personas. Yo espero que no choque contigo, porque mucha gente al instante va a decir: pero somos salvos solo y únicamente por la gracia de Jesús. Claro, solo que la gente ha dicho eso sin entender la gracia. Cuando la gracia llega, transforma el corazón para que el corazón no peque más, y el Señor, al perdonar, transforma el alma para que el alma se vuelva una persona de muchas acciones que glorifiquen el nombre de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. En el verso número 7 dice: no pienses pues que quien tal cosa haga recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Aquí me gustaría hacer una pausa, porque el que tiene fe y clama al Señor por sabiduría, con énfasis, con pasión, con amor, con convicción, automáticamente pues debe tener la certeza de que el Señor otorgará eso para él, pero no debe de tornarse en una persona de doble ánimo, una persona que es inconsistente en su fe. Mire, cuando Santiago habla del doble ánimo, está hablando de la doble moral también. Recordemos que la carta de Santiago es una de las cartas que se enfoca en la moral del cristiano, en la vida moral del cristiano. Entonces,
cuando Santiago dice eso, un lector de Santiago en su época, leyendo el griego koiné en el cual escribe Santiago, tranquilamente podía interpretar esta palabra como decir: no seáis hipócritas, no seáis de doble cara, no seáis una moneda de doble cara, sean auténticos, clamen con fe, clamen por sabiduría y pidan al Señor, el cual es capaz de derramar sobre ustedes bendiciones de manera abundante. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, y aquí habla del buen relacionamiento entre las personas de escasos recursos como las personas de muchos recursos. El que es humilde, pues, debería conservar esa humildad. Y aquel que quiere enaltecerse debería de formar parte de la humillación y humillarse delante de la presencia del Señor. Pero el que es rico en su humillación, porque porque él pasará como la flor de la hierba. Y aquí está hablando también de la muerte. Es decir, el creyente debía recordar que su vida en este mundo es una vida pasajera, que su vida es como una flor que nace, crece y perece. Por eso dice: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y apariencia, y así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Los ricos de la época de Santiago, tanto como de nuestra época, deberían de entender una cosa: que la vida, los años de vida, no se pueden comprar con plata. Una persona con mucho dinero no puede vivir más de 200 años, ni 300, ni 400, ni un siglo. Entonces, ¿para qué exaltarse? Santiago no está hablando en contra del dinero. Dios permita que el ser humano y los seres humanos podamos crecer y prosperar todos los días y tener dinero hasta de sobra. No hay problema con la plata. El problema es cuando el dinero corrompe el corazón y hace que el ser humano se vuelva orgulloso al punto de olvidarse que sus días en este mundo están contados. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces entremos al segundo punto. Santiago hace un llamado importante a vencer el pecado y a tener victoria sobre el pecado, venciendo la prueba, venciendo la tentación, venciendo todo aquello que se oponga a la salvación. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia pasión es atraído y seducido. Hay mucha gente que piensa así. El hecho de que Dios permita la prueba no significa de que Dios crea la prueba. Job fue probado por el Señor y estuvo en prueba, pero Dios no creó la prueba. Pero el Señor le dio la victoria sobre la prueba. Entonces, la mejor ilustración cuando hablamos de prueba que yo utilizo para explicar estos versículos es la historia de Job. ¿Quién le puso la prueba? ¿Dios? No, se la puso el diablo. Pero Dios le dio la victoria a Job a través de la prueba, o en medio de la prueba. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, porque el pecado lleva a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de la variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra y por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces aquí Santiago una vez más nos está hablando de acciones, de conducta, de carácter, de obras que son necesarias en nuestras vidas, tal vez no para salvarnos, pero sí como esclavos de la salvación.
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, el punto central de este capítulo es ese. Seamos hacedores de la palabra. La palabra de Dios es acción. La fe sin obras no sirve. El cristiano sin acción no sirve. El evangelio es más práctico que teórico. Cuando el evangelio llega a la vida, el ser humano que es transformado por el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo se vuelve una persona altamente efectivo para hacer cosas buenas, para hacer bendición en su casa, para hacer bendición en la sociedad, para hacer bendición en el país, para hacer bendición en la iglesia, para hacer bendición en el mundo. El que entra y se vuelve esclavo de Cristo Jesús se torna automáticamente en un hombre de mucha acción, pero para lo bueno, no para salvarse, sino como la mayor evidencia de que esa persona está andando en la salvación. Lo mismo pasa cuando una persona está poseída por el diablo. Usted ve las acciones de una persona. ¿Ha visto algún endemoniado alguna vez? Yo he visto muchos. Cuando el demonio posee el corazón de un ser humano, y peor cuando posee su mente y su conciencia, pues ahí vemos obviamente acción. Vemos gritos, vemos golpes, vemos espíritus prácticamente epilépticos, y vemos acción. Cuando el enemigo toma a una persona en otra faceta, lo puede tornar un sicario, un asesino, un violador, un impío, un desgraciado, y la persona no tiene ni siquiera remordimiento de conciencia. Tanto las obras del mal, de las tinieblas, como las obras del bien, cuando ingresan al corazón, producen un efecto de acción. Es imposible desligar las obras de la salvación. Las obras son el fruto de la salvación. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera un espejo en su rostro natural, el que se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor ni olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acción, obras. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos, acción, obras, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está, acción. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser personas de acción, sabiendo que la acción es el resultado de nuestra comunión con Dios. Nuestras obras son el resultado de caminar con Jesús, de andar con Él todos los días, de orar todos los días, de estudiar su Biblia todos los días y de llevar personas para Jesús todos los días. Como consecuencia, acción. Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu santa palabra. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana si el Señor así lo